En algún lugar entre la vigilia y el sueño, donde los susurros del pasado se mezclan con los temores del futuro, existe un reino que pocos humanos conocen y menos aún comprenden. Un lugar donde los recuerdos se forman y las pesadillas cobran vida. Allí gobierna un ser eterno, un dios que no duerme. Él es Swain. Durante décadas fue prisionero y mientras su ausencia se prolongaba, los sueños de la humanidad se quebraron, las pesadillas crecieron y el mundo siguió girando, ignorante de la sombra que se había perdido. Pero ahora ha regresado. Con su bolso de arena, su yelmo y su rubí, comienza una misión que es mucho más que recuperar objetos. Es reconstruir su identidad, su poder y sobre todo su humanidad. El día de hoy Comenta Comics se complace en presentar The Sandman, Preludios y Nocturnos. Bienvenidos a Comenta Comics. Hoy nos sumergimos en una obra que rompió barreras entre la fantasía, el terror y el drama humano. The Sandman, una serie que no solo es una de las más celebradas, sino que también redefinió el cómic de adulto, atrayendo a lectores que jamás se habían acercado al medio. A finales de la década de los 80, DC Comics buscaba revivir a un personaje de la Edad de Oro llamado Sandman. Con una visión de un narrador que veía los cómics como literatura, se decidió crear algo radicalmente nuevo. Y así, en 1989, nació The Sandman, un cómic que se publicaría bajo el sello Vértigo, una rama de DC creada netamente para historias de corte más adulto, más experimental. El guionista de toda esta saga fue Neil Gaiman, con el dibujante en este primer arco de Sam Kidd y el entintador Mike Dringenberg. Se creó un nuevo universo. El primer arco, Preludios y Nocturnos, nos presenta a Morfeo, también conocido como Sueño, una entidad que encarna el concepto mismo de los sueños. A diferencia de un superhéroe, Sueño es uno de los 7 eternos, seres que encarnan conceptos fundamentales como la muerte, destino, deseo, desespero, delirio y destrucción. Alguna de las curiosidades que tiene este cómic es el papel en el cual se posicionaron en el sello Vértigo. Este sello, creado en 1993, se convirtió en un refugio para autores que querían explorar temas más maduros y complejos sobre todo, sin las restricciones del universo de superhéroes. The Sandman, junto a otras obras como Hellblazer y Animal Man, demostraron que había un mercado para cómics sofisticados, ayudando a popularizar la idea de la novela gráfica como un género literario legítimo. En sus primeros números, The Sandman conectó su universo con el pasado de DC Comics, utilizando a personajes olvidados o en desuso. Por ejemplo, John Constantine aparece en el segundo capítulo guiando a Sueño en la búsqueda de su bolsa de arena. Estas conexiones honraron la historia del medio mientras se construía algo completamente original. Algo que también sorprendió fue la estética de las portadas. El artista Dave McKean fue el encargado de crear las icónicas portadas y su estilo, que combinaba pintura, fotografía y collage, estableció una estética única que diferenciaba al cómic
de cualquier otra cosa en el mercado, reforzando su tono surrealista y artístico. Y algo que también debemos destacar de esta obra es que el cómic rompió toda barrera literaria. En 1991, el número 19 de la serie, el capítulo llamado El sueño de una noche de verano, ganó el World Fantasy Award a la mejor historia corta. Fue la primera vez que un cómic recibía este prestigioso premio, lo que generó un gran debate en la comunidad literaria y ayudó a que los cómics fueran considerados una forma de arte legítima. Este hito abrió la puerta para que más obras del medio fueran reconocidas en círculos literarios y académicos. Pero, ¿cómo comienza esta historia? Preludios y Nocturnos es una odisea de la identidad perdida. El primer arco de la serie es una poderosa historia sobre pérdida y la reconstrucción de la identidad. La trama comienza cuando Morfeo es capturado por un ocultista, quedando preso por 70 años. Tras escapar, descubre que su reino, el Sueño, está en ruinas. La odisea de Sueño para recuperar sus objetos de poder, su bolsa de arena, su yelmo y su rubí, es una metáfora de recuperación de su propia esencia. Cada objeto representa un aspecto de su ser. La bolsa, su poder sobre los sueños. El yelmo, su rol como protector. Y el rubí, su fuerza creativa. Los capítulos 1 y 2, El sueño de los justos y Anfitriones imperfectos, comienza en el año 1916, cuando Roderick Burgess, ocultista convencido de que puede burlar a la muerte, captura por error a Sueño en lugar de a Muerte. Atrapado, el Eterno permanece durante más de 70 años con su poder menguado. Cuando escapa, regresa a un mundo olvidado y encuentra su reino de ensueños en ruinas, fragmentado e inestable. La escena inicial evoca la sensación de alguien que despierta en un lugar que ya no reconoce, cargado de culpa, confusión y pérdida. El capítulo 3, llamado Sueña conmigo, podemos ver a Sueño que descubre que su bolsa de arena, símbolo de su dominio sobre los sueños, ha desaparecido. Inicia su búsqueda y se topa con John Constantine, quien en una secuencia irónica y algo tragicómica le revela que la bolsa terminó en manos de un viejo fanático. Este encuentro pone en evidencia dos cosas: la distancia absurda que lo separa de su propio poder y el modo en que objetos simbólicos pueden volverse folclore. El capítulo 4 se denomina Una esperanza en el infierno. Sueño viaja al infierno para recuperar su yelmo, enfrentándose a los demonios que lo poseen en una escena cargada de tensión, astucia y humor negro. Aunque en medio de tanta oscuridad, su determinación brilla. Su propósito no es el enfrentamiento físico, sino reclamar lo que le pertenece sin ceder al horror. Este capítulo es una invitación a la astucia como herramienta de rescate emocional, más que a la fuerza bruta. El capítulo 5, denominado Pasajeros, nos habla sobre el rubí, objeto que simboliza su esencia creativa y su fuerza de voluntad. Este objeto está en manos del manipulador Dr. Destiny, también conocido como John Dee. La búsqueda se convierte en un duelo de voluntades donde Sueño debe demostrar que su poder no proviene del miedo, sino de su conexión con la esencia misma del deseo y la imaginación. El capítulo 6, denominado 24 horas en el diner, es una joya. John Dee, tras apoderarse del rubí, inaugura una nueva pesadilla y somete a los clientes de una cafetería a un juego psicológico extremo, deformando percepciones, rompiendo voluntades y reviviendo horrores terribles. Es un capítulo duro y perturbador,
que expone hasta dónde puede llegar un ser sin límites. La violencia más efectiva es no usar armas visibles, sino el poder de corromper la mirada del otro. En el capítulo 7, llamado Ruido y Furia, podemos ver que Sueño contraataca en el plano onírico. Libera a los clientes que están atrapados en estas pesadillas y se enfrenta a Dee. No lo destruye, no lo extermina, lo somete con palabra y empatía. Esta victoria no es de poder autoritario, sino de entierro cuidadoso. Reconoce que incluso un enemigo merece una última salida honrosa. Y así llegamos al último capítulo de este arco, El sonido de sus alas, el cual culmina con una escena que parecía inesperada. Sueño, derrotado emocionalmente, se encuentra con su hermana Muerte. Lejos de ser terrorífica, ella es acogedora. Camina con él, le ofrece consuelo y sentido ante un mundo tan frágil. Es una secuencia breve, suave, poética. No hay explosiones ni monstruos, solo comprensión y reconocimiento mutuo. Aquí Sueño reencuentra su lugar no como dominador, sino como guardián compasivo. Pero, ¿qué significado le podemos dar a todos estos cómics, a toda esta trayectoria, a todo este viaje? Básicamente, podemos identificar que hay una identidad fragmentada y una búsqueda de pertenencia. Sueño emerge de su prisión con el poder disperso en 3 objetos. Cada uno representa un aspecto de su identidad. La bolsa de arena, su capacidad de influir en los sueños. El yelmo, su papel protector. Y el rubí, su fuerza creativa. Recuperarlos es un proceso simbólico de reintegración personal. También podemos identificar a la empatía como victoria sobre la coerción, especialmente en el encuentro con Dr. Destiny. La historia propone una lección. El verdadero poder no aplasta, comprende. Sueño no se impone con violencia, sino con humanidad. Una historia que refleja crecimiento emocional en el personaje. Y también podemos detectar la necesidad de compañía y comprensión. El encuentro con Muerte demuestra que incluso las entidades más poderosas necesitan de alguien que las entienda. La compasión marca una transición. Sueño comprende que su rol no es la dominación, sino el acompañamiento. En Preludios y Nocturnos, Gaiman explora el trauma, la fragilidad de las creencias y el peso del deber. El episodio en el que Morfeo enfrenta a John Dee en un diner es un relato perturbador de manipulación, violencia y degradación moral. Funciona como una metáfora del poder absoluto y de cómo los sueños pueden convertirse en pesadillas cuando se manipulan sin ética. Psicológicamente, Preludios y Nocturnos nos habla de cómo la identidad está compuesta de fragmentos que debemos recuperar tras una crisis. Sueño, como cualquier persona que ha pasado por una pérdida o una depresión, debe reconstruirse pieza por pieza. Esta historia es de alguien que, después de estar roto, se permite volver a soñar. Preludios y Nocturnos funciona como la terapia de un dios. Es un primer curso intensivo sobre pérdida, reintegración y compasión. Sueño aprende que el dominio no reemplaza la empatía, que recuperar poder no es únicamente volver a mandar, sino entender por qué se perdió y para quién trabaja. Para el lector, la experiencia es doble. Por un lado, la aventura, esa recuperación de objetos y sobre todo viajes al infierno. Por otro, una clase de psicoterapia mítica que nos interroga sobre cómo reconstruimos aquello que el tiempo o la violencia nos quitó. 34 años después de que Preludios y Nocturnos debutara en los cómics, The Sandman encontró su camino hacia una adaptación televisiva que durante décadas se creyó imposible.
Estrenada en agosto del 2022 por Netflix, la serie cubre gran parte del primer arco y parte del segundo, manteniendo intacto el núcleo de la historia: la captura y liberación del Eterno, la búsqueda de sus objetos de poder, el duelo contra John Dee en el diner y el inolvidable encuentro con muerte. Neil Gaiman, involucrado como productor ejecutivo y guionista, se aseguró de que la adaptación preservara la textura poética y el tono cambiante del cómic. No se trató de una traslación literal. Algunos personajes y situaciones fueron modernizados para resonar con sensibilidades contemporáneas. Joanna Constantine reemplaza a John Constantine en esta versión, lo que introduce un nuevo matiz en la dinámica con Sueño, y se reescriben ciertos contextos para ampliar la diversidad del elenco y reforzar vínculos emocionales. Visualmente, la serie adopta un enfoque que combina realismo y surrealismo, intentando capturar la misma lógica de ensueño que los lectores asociaban con los trazos de Sam Kidd, Mike Dringenberg o Dave McKean en las portadas. Las transiciones entre el mundo de vigilia y el reino del sueño se construyen con efectos que buscan evocar la sensación de atravesar una frontera invisible más que un corte abrupto. El episodio 24/7, basado en el capítulo del Diner con Dr. Destiny, se convirtió en uno de los más comentados por su crudeza psicológica y su fidelidad al espíritu inquietante del original, aunque atenuando el gore para concentrarse en el deterioro emocional y moral de los personajes. El episodio con muerte fue igualmente celebrado. Ofreció una versión cálida y luminosa del personaje, recordando al público que la muerte, en la visión de Gaiman, no es un monstruo, sino una compañera compasiva. Más que una simple adaptación, la serie se propuso como una reinterpretación respetuosa, que abría la puerta a nuevos espectadores sin traicionar a los lectores de toda la vida. Para muchos, ver The Sandman en acción fue comprobar que, aunque el medio cambie, el viaje de Sueño, su pérdida, su reintegración y su apertura a la empatía, sigue tocando fibras universales, tanto en viñetas como en la pantalla. La segunda temporada, que es el cierre del viaje de un Eterno, salió ahora en julio del 2025. Netflix lanzó la que sería la segunda y última temporada de Sandman. Esta adaptación también tomó historias del cómic, llevando a Morfeo a enfrentar dilemas familiares, pactos con demonios, intrigas y hasta viajes insólitos en la Revolución Francesa. Con Neil Gaiman supervisando de cerca, la serie mantuvo su sello poético y visual. Aunque esta vez las críticas fueron más divididas, muchos celebraron la ambición y la fidelidad al espíritu original, aunque otros sintieron que el ritmo se volvió más irregular. Aún así, el cierre dejó en claro que la historia de Sueño sigue siendo, tanto en viñetas como en la pantalla, un espejo fascinante sobre el poder, la responsabilidad y la fragilidad de lo humano. Este especial es el primero de 4 partes en donde estaremos recopilando los diversos arcos de la serie del cómic y entregando datos interesantes de la obra completa. Recuerda suscribirte, comentar y darle like para que podamos seguir compartiendo y comentando estos maravillosos cómics. Este es el último capítulo de la primera temporada de Comenta Comics. Agradecemos enormemente el apoyo y sobre todo que podamos acompañarles y brindar esta visión respecto a estas obras que me han acompañado toda una vida. Es maravilloso sentir su apoyo y lograr también que se puedan interesar en este maravilloso arte. Neil Gaiman nos enseñó que las historias son más que entretenimiento, son un refugio, un espejo y a veces una advertencia. The Sandman sigue vivo porque habla de lo que nos define, nuestra capacidad de imaginar,
de temer y de esperar. Así que la próxima vez que cierres los ojos, recuerda, tal vez Morfeo te está observando.